Continuamos con más AMA Noticias. Lo habíamos anunciado hace un instante nada más, que ya estaba junto a nosotros el licenciado Sergio Guzmán, docente en la Facultad de Ciencias Sociales y columnista, ¿no?, habitual de cada martes. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo anda, Sergio? Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, el tema que ha traído para la jornada de hoy tiene que ver con las relaciones internacionales de la Argentina, algo de lo que venimos hablando desde hace un tiempo. Dijimos una frase por ahí fuera de micrófono de Groucho Marx: si no te gustan mis principios, tengo otros. Estos son mis principios. Y parece haber sucedido, ¿no? Sí. Ante un presidente que dijo que nunca negociaría con comunistas y habló en términos muy duros de China, y de repente cambió su discurso de una manera asombrosa. Sí. Lo podríamos decir así. Sí, en definitiva, lo que es esto no hace otra cosa más que poner en evidencia lo errática, lo poco programada y, en definitiva, lo improvisada de lo que es la formulación de las relaciones exteriores argentinas y de la política internacional como tal. La política internacional, lo hemos expresado en más de una ocasión acá, es una política pública. Es una política pública que nos afecta a todos. Y en este sentido, cuando se formula una política internacional, cuando se hace la formulación de y cómo los estados se relacionan con el resto de sus pares, son expresiones y programas que deben ser sostenidos en el mediano y en el largo plazo. No son cuestiones menores de que un día quiero entrar a un esquema de integración, después no me gusta cómo coinciden algunos gobiernos internos y demás. No, porque son políticas de Estado, ¿sí? Son cuestiones que trascienden los gobiernos, trascienden lo temporal. Por eso requiere de una lucidez bastante importante a la hora de esto, precisamente, de la formulación de una política internacional y en este caso lo que vemos, como decimos, lo improvisado de la misma. Nada más y nada menos con un actor de tal magnitud, de peso internacional como lo es China. Nada más y nada menos. Sí, uno también puede basarse en lo que observa en nuestra universidad, ¿no? Esta posibilidad de tender puentes y lazos importantes. Digo, hablar del proyecto CART, por ejemplo, Claro. no es solamente una cuestión económica, y tampoco en los términos que habló en la entrevista el presidente Javier Milei, ¿no? Como hablando que vamos a hacer negocios con China, como que todo, claro, todo sea, todo es una cuestión de que Argentina puede vender productos, sino todo lo contrario. Sí. No se ve este tipo de relaciones, digamos, de la manera amplia que debería hacerse. Exactamente, porque tienen que ser precisamente... Es decir, no es que vamos a negociar en este caso. Sí, en términos de estados modernos, westfalianos, occidentales y demás, sí, bueno, se supone que somos estados modernos y que vamos a negociar de igual a igual, pero cuando vos te sientas con semejante hegemón a nivel planetario, no te queda otra que un poco menos acoplarte a eso. Y de hecho, acá lo que vemos también es la acción, la muñeca política y diplomática y de cómo maneja los tiempos una verdadera cancillería, una verdadera casa de relaciones exteriores, como lo es en este caso la diplomacia china, que entiende los tiempos, te deja hacer berrinches, te deja hacer epítetos prácticamente, formular epítetos prácticamente irreproducibles y después volvés y venís al pie. Es decir, es clara, mira. Me haces acordar algo, Sergio. En la década de los 60, cuando está Mao y cuando está con su famosa revolución cultural y demás, Sí. China... Que ahora estamos viendo también gran parte de lo que ha sido aplicar ese tipo de políticas en el tiempo. Digo, la disminución de la indigencia en China, hay muchas cosas para aprender. Pero ¿no? eso se tardan un par de décadas, Sí. precisamente en eso. Son procesos históricos bastante largos que no se pueden resumir en lo que dura una vida humana. Entonces decía, allá por la década de los 60, China tenía 4 embajadores en el mundo. 4 embajadores en el mundo y estaba peleada con las dos primeras peleadas. Estaba en una relación de mucha tensión con las dos principales potencias nucleares de ese entonces. 4 embajadores y una fuerte tensión. Hoy día 2024, finalizando ya el 2024, entrando al 10º mes de este año, China es el país que más sedes diplomáticas tiene en el mundo. Es decir, rápidamente entiende hacia dónde van los vientos epocales, por utilizar alguna expresión, y
se ha expandido en el mundo y tiene una forma de hacer diplomacia que es absolutamente diferente a la de los Estados Unidos o Europa, por ejemplo. Porque mientras que los Estados Unidos viene con el, a ver si se entiende también esta expresión, con el garrote, viene con una cuestión disciplinaria y viene con una cuestión de que siempre presiona de alguna... Exactamente, es el matón del barrio. Que te presiona de alguna manera y te hace darle concesiones y muchas veces nada a cambio, China te seduce de otro modo. China te seduce o hace diplomacia invirtiendo en grandes obras de infraestructura, en puertos, en astilleros, en líneas férreas, en suministros, en un túnel que atraviese una montaña, por ejemplo, para que un país llamado corredor, etc. Es decir, tiene otra manera de seducirte. Le interesa, lo único que le interesa a China, qué reduccionismo, una de las cuestiones que más le interesa a China en el mundo es hacer negocios. Para lo cual ellos van a invertir, por supuesto, pero invierten a cambio de determinado marco legal, jurídico y de que no comiences a precisamente vilipendiarlos, insultarlos, denostarlos, porque es una cultura milenaria, si no les vamos a enseñar a ellos cómo ser pueblo. Nosotros apenas tenemos 200 años. Estas son culturas milenarias que desde hace muchísimo tiempo saben cómo funciona la sociedad, ¿sí? Entonces, hay que entender también con quiénes, cuáles son los actores en el mundo, cómo juega. Y China es el centro de Asia. 7 de cada 10 habitantes, también lo hemos mencionado, 7 de cada 10 habitantes del mundo están en Asia. ¿Sí? Uno cree que Hollywood, que Europa, que Estados Unidos y América es el mundo, ¿sí? Y desconoce que en realidad la gran concentración y la gran masa poblacional y demográfica que habita el mundo se encuentra en este lugar. ¿Sí? Claro. Imagínate el mercado que es, y le vas a dar la espalda a mercados como la India, te vas a permitir darle la espalda a mercados como la India, como China, como Rusia, por supuesto, porque es parte de un país bicontinental de Eurasia. Entonces, imagínense, te has permitido la osadía o la bravuconada, de darle la espalda a los BRICS, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Es decir, en donde los esquemas de integración se van reconfigurando y entendiendo de otra manera el mundo y abordándolo y enfocándolo desde otro punto de vista. Claro, es interesante esto, ¿no? Que siempre hemos tenido como una mirada hegemónica a la supremacía occidental. Ahora, Sergio, en términos políticos, quizás es un mensaje de Javier Milei también para el Fondo Monetario, esto de acercar posiciones con China, como diciendo, mirá que puedo negociar con quien quiera. Digo, en esto de que necesita Javier Milei para mayor respaldo y poder destrabar algunas políticas económicas, que el Fondo Monetario tenga un par de caricias, podríamos decir, económicas hacia él? Creo que justamente al no entender cómo funciona esto, Milei, el presidente Milei se ha posicionado en un lugar verdaderamente incómodo. Incómodo porque ahora, a meses, va a comenzar 2025, que es el año en donde comienzan los vencimientos del Fondo Monetario Internacional, en donde te acercas a China. China te está mirando y te va a poner en la posición, porque ellos te está perdonando. Digo, el tema del swap. Si vos estás sentado, lo de los swap, que lo habilitan 24 horas, vos estás sentado y es un gigante que está parado delante tuyo mirándote fijamente y diciendo, ¿y qué posición vas a tomar, por ejemplo, respecto de Taiwán? ¿Cuál va a ser tu postura ahora? Quiero escucharte y que verbalices esto. Y si habilito, bajo o levanto la palanquita para que nuevamente te entre alguna línea de crédito que te permita un respiro, un que baje el agua. No vas a salir del pozo, pero el agua te va a bajar eventualmente del cuello al pecho. Nada más, no es que con esto te vas a salvar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a entender y cómo vas a interpretar esto? Porque China también tiene intereses, como todos los países y todas las potencias, y en este caso hay un interés muy fuerte y es la presencia de los Estados Unidos en el mar meridional de China, con la situación de Taiwán. Y yo creo, es decir, si asesoraría en la Cancillería, alguien le tendría que estar diciendo a la misión argentina, miren, guárdense ciertas declaraciones para temas tales y tan delicados como la situación de Taiwán, por supuesto los swap, cuál es el papel y el rol de precisamente Argentina dentro de CELAC, es decir, le da la espalda, le da esto. China, quien intercedió fuertemente, recordemos, para habilitarle y permitirle el acceso de la República Argentina a los BRICS, cosa que el 1 de enero se dijo que no.
¿sí? Claro. Y en un proceso y en un trabajo que desde hace años se venía realizando. Entonces, son desprolijidades a nivel internacional que no se olvidan y que seguramente, en tono diplomático, te las recordarán al menos. Bien, por último, Sergio, cortito porque seguramente es un tema que puede dar para mucho más. Estamos en una época en donde podríamos decir que se están repartiendo las cartas nuevamente a nivel internacional. Sí, porque hay una situación muy delicada que tiene que ver, bueno, primero con Occidente y con la situación en Medio Oriente y cuál va a ser, si uno mira el planiferio y está viendo aquí cuáles son, si señalaría los 3 puntos de rojos al menos del planeta, sería la situación en Medio Oriente, la situación en Ucrania, elecciones en Estados Unidos, si me permites hacer un repaso así muy genérico, en las próximas elecciones en Estados Unidos, que son prácticamente ya están en un poco más de un mes. Ha ganado de nuevo la derecha en Austria, es decir, hay el intento de posicionamiento por parte de América Latina de países tales como Brasil, que intentan claramente buscar un posicionamiento y un rol de liderazgo en la persona de Lula. Es decir, estás viendo una reconfiguración. La demanda constante también de muchos países, que esto se ha expuesto la semana pasada y a principios de esta en Naciones Unidas en la Asamblea General, con el pedido de reconfiguración de este organismo. Algunos más torpemente, de un modo más rústico, por ser muy elegante estoy diciendo, algunos más rústicos, como el caso de Argentina, que ha solicitado directamente barrer con todo y demás. Bueno, no se hace de esa manera, no se hace de ese modo y no se plantean los cambios y las transformaciones de ese modo. Y sí, hay una reconfiguración y hay un intento de volver a repartir los papeles. Y acá entran estos actores. Entra la India, entran los países árabes que hoy cada vez se posicionan más como grandes tenedores de poder económico y de potencia, de ser potencia en definitiva, con aspiración a eso. China, la India. Es decir, hay una reconfiguración que parece asomar. Va a aparecer esto, parece ser que va a suceder en las próximas décadas, pero hay intentos y el mundo requiere indudablemente que en este momento haya una reconfiguración de los organismos internacionales. Muy bien. Sergio, un placer. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos encontramos la próxima semana.